Buenos días, me presento. Soy Rulo Román. Esta historia la viví en carne propia. Les contaré que desde niño siempre fui muy inquieto y con una curiosidad muy poco común. También quería ser independiente. Me fue difícil conseguir esa independencia, pero al final lo logré. Mi primera experiencia como persona independiente la conseguí cuando a los 17 años logré que me dejaran visitar a mis abuelos, esto en el estado de Guerrero. Lo recuerdo bien, pues fue un 31 de octubre y tenía el permiso para ir yo solo. Era la víspera del Día de Muertos. Esto fue por el año 1987. Ese día fue muy fuera de lo común, pues para llegar al pueblo donde vivían tenía que tomar el camión en la terminal de La Tapo a Iguala y de ahí tomar otro camión al pueblo de Cocula. Como les comenté con anterioridad, fue muy fuera de lo común, pues en el primer camión en un viaje que normalmente hace 3 horas, hizo 5. Lo tomé de las 6 de la tarde y llegué a las 11 de la noche. El segundo camión que debía tomar de Iguala a Cocula, su última corrida era a las 10 de la noche. Estaba condenado a quedarme a dormir en la terminal y tomar la primer corrida que estaba programada a las 6 de la mañana. Para mi sorpresa, un camión retrasado salía en ese momento con rumbo a mi destino. Mi suerte empezaba a mejorar. Alcancé a tomarlo. El chofer me comentó que su retraso se debió a una falla mecánica y que de hecho él vivía en Cocula y que ahí guardaba el camión. Otra de las cosas que me mencionó es que yo sería su único pasajero, pues ya no estaba programando viajes. Le agradecí su buen gesto. Me preparé a realizar un viaje de aproximadamente 1 hora y 20 minutos hasta el final de mi viaje. Iba a llegar después de la medianoche del 1 de noviembre. Para mi sorpresa, el camión avanzó muy rápido y el viaje lo realizó nada más y nada menos que en 50 minutos. Mi suerte seguía mejorando de tal forma que llegué a la terminal del pueblo a las 11:50 de la noche. Al llegar, me percaté que ya no había taxis locales, por lo que tuve que iniciar una caminata hacia la casa de mis abuelos, que se encontraba delante de la terminal del ferrocarril, es decir, a 10 minutos de distancia aproximadamente. En mi trayecto, tuve que pasar enfrente del panteón del pueblo, y qué miedo, pero pasé sin contratiempo. Llegando a la terminal del tren, vi mi reloj. Eran exactamente las 12 de la noche, siendo ya 1 de noviembre y a escasos 50 metros de la casa de mis abuelos. En la terminal del tren estaba una señora con 2 anafres vendiendo tamales. Demasiado noche para vender, pero por la fecha creí que lo hacía para que la gente tuviera tamales para las ofrendas. Por lo largo de mi viaje realmente tenía mucha hambre, así que me acerqué a pedir un tamal y un atole. Al preguntarle de qué eran los tamales que vendían, levantó la cara. Me percaté entonces que veía un semblante muy serio en la señora. Sus ojos y su cabello eran de un negro oscuro muy poco común. Con una voz muy pausada me respondió: «Tengo de puerco, de pollo, de iguana y atole de pinole». Le pedí que me diera un tamal de puerco y un atole de pinole. Debo decirles que no sé si haya sido lo largo de mi viaje o el hambre que tenía, pero el tamal era un sabor exquisito. En ese momento miré hacia las vías del tren y descubrí a un niño jugando en ellas. Le pregunté a la señora de los tamales si conocía al niño y me respondió lo siguiente con la misma voz pausada: «Sí, es mi hijo. Ya le hablé, pero no hace caso. Al rato voy por él». Le pagué el tamal, el atole y me despedí. Después de eso me dirigí a la casa de mis abuelos, un trayecto que no llevó más de 5 minutos. Al tocar la puerta me recibieron con gran alegría. Mi abuelo le pidió a mi abuela que me diera de cenar, pues sabía que por la hora no había desayunado nada y que debía estar hambriento. Le comenté que ya había cenado, que en la terminal del tren había comido un tamal con un atole que le había comprado una señora. Fue entonces que mi abuelo me miró con los ojos muy desorbitados. Me preguntó si la señora tenía un hijo que jugaba en las vías del tren. Mi respuesta fue afirmativa. Sentí que me jalaban del hombro. Era mi abuela que había puesto una silla a mis espaldas y me jalaba para sentarme. Posteriormente me puso alcohol en la cabeza. No sabía qué estaba pasando
y por qué esa actitud que estaban tomando conmigo. Mi abuelo se sentó frente a mí y me dijo lo siguiente: hijo, acabas de ver un ánima. Esa señora que mencionas vendía tamales en la terminal y su hijo jugaba en las vías cuando llegó el tren. El niño no pudo salir y su madre corrió para tratar de sacarlo. El tren mató a los dos. Eso pasó hace más de 20 años. No podía dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Qué me comí? ¿Qué me tomé? Sin más que decir, salí corriendo a la terminal del tren. No habían pasado más de 7 minutos desde que había cenado con la señora y sabía que la encontraría ahí junto con el niño. Para mi sorpresa, en el lugar no se encontraba nadie. Tratando de encontrar una justificación, recordé los dos anafres que estaban en el suelo. Me agaché para tocar el mismo, el cual por el contacto con el carbón debería estar caliente, pero al tocarlo estaba totalmente frío. Entré en shock, no me podía mover, estaba aterrado. Reaccioné cuando alguien me tomaba de la cintura para levantarme. Era mi abuelo, que me siguió después de que saliera corriendo de la casa. Lo que eran unas vacaciones de una semana se volvieron de un mes, todo esto para recuperarme de lo que había vivido. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué fue lo que pasó ese día.